Muy buenas. Si supiera cómo hacerlo, haría como un video recopilatorio de todos los intentos fallidos que tuvo este inicio de video. Aún no sé si este también no formaría parte de ese video, si sabría hacerlo, pero bueno, la idea es que no, que esta sea la vez, la que funcione. Mi nombre es María Rama, llevo adelante la página Papel en Cero, que es un espacio que nació hoy, hace exactamente un año, en donde comparto mi gusto por la escritura y, y comparto a través de talleres que inicialmente se pensaron para ser presenciales. De hecho, por eso nació esta página, como con el fin de promocionar esos talleres que habitualmente daba en Montevideo, aunque hoy por hoy vivo en Ginebra, Suiza, pero bueno, vuelvo bastante a Uruguay, que es el país de donde vengo, y ahí daba mis talleres, y después por estas cuestiones de la vida y de la pandemia, probé con lo online. Eh, y para festejar este primer año de Papel en Cero, de ese espacio dedicado a la escritura y a compartir con otros el placer que yo encuentro escribiendo y el placer que yo encuentro transmitiéndole a los demás, eh, el, el hecho de que si se habitúan a escribir todos los días, puede ser algo absolutamente beneficioso para ustedes, eh, y también para la práctica de vivir una vida mucho más atenta a lo que nos pasa, atenta a lo que vivimos por ahí afuera y que muchas veces pasa a través de nosotros sin realmente atravesarnos. Eh, y no nos damos cuenta del valor de un encuentro, del valor de esa florcita que está creciendo ahí afuera, delante de nuestros ojos, pero que sin embargo la vemos sin ver. La escritura, de alguna manera, lo que nos pide es una atención focalizada en el momento presente. Eh, Muchas veces también nos lleva al pasado, pero de una manera muy interesante, que es que cuando uno recuerda para escribir, el recuerdo se vuelve de pronto tan vívido que uno siente que lo está reproduciendo ahí en su mente, pero en el aquí y en el ahora, y por eso también siento que da esa sensación de presente continuo. Cuando uno escribe y cuando uno lee, ¿no? O sea, cuántas veces nos hemos encontrado leyendo historias escritas por otros autores y autoras, que quizá la escribieron hace muchísimos años y que sin embargo en el instante preciso en que lo estamos leyendo, sentimos que estamos ahí, que estamos en lo que la historia nos cuenta, en ese lugar que quizá no conocemos, con ese personaje que quizá nunca existió más que en la mente del autor y que ahora existe para nosotros. Bueno, todo esto no estaba pensado decirlo dentro de esta primera clase, pero surgió en esta introducción un poco torpe del objetivo de este curso. El objetivo es también, por un lado, lo que les decía, celebrar este primer año compartido de Papel en Cero. Por otro, eh, me propuse pensar en la posibilidad de hacer un concurso concretamente de microrrelato. Y por eso este curso que vamos a hacer todos los viernes va a ir sobre la escritura de microrrelato o microcuento, como pueden llamarlo. Para eso vamos a trabajar particularmente con un libro de una maestra del microrrelato, que es Ana María Súa, argentina, autora argentina, eh, y también con otros soportes que les voy a ir mostrando. Y la idea es que una vez que termine este cursillo, ustedes puedan escribir su propio microcuento, participar y después dejar abierta la instancia de un concurso en donde aquel microrrelato que resulte, eh, el que me parezca más atractivo, porque sinceramente la realidad es que cuando toda elección, aun cuando se trate de obviamente mantener la subjetividad, de respetar ciertos criterios, siempre media la subjetividad de quien lee, elige e interpreta lo que está leyendo. Em, pero bueno, esa persona ganará este libro que va a ser la base de este curso, que se llama Cómo escribir un microrrelato, que lo tengo acá. No se lee muy bien, pero créanme que es este el libro. Otro libro más
del que hoy leeré una parte, pero lo voy a dejar para después, porque si no adelanto todo. Y también la posibilidad de elegir en las futuras propuestas de talleres de papel en cero, trátense presenciales u online, porque en algún momento volveremos a los presenciales, que la persona elija el que quiera participar y ser, por supuesto, invitado, invitada por papel en cero para eso. Así que vamos a empezar. Yo titulé esta, esta clase, esta primera clase, me gusta siempre como buscarle un título que sirva como hilo conductor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? ¿Y por qué quiero, de alguna manera, precisar a qué me refiero? Porque si uno busca el significado de la palabra escribir en el diccionario de la Real Academia Española, lo que le va a salir es, la primera acepción, representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Segunda acepción, componer libros, discursos. Tercera acepción, comunicar a alguien por escrito algo. Después hay otras acepciones que no se relacionan tanto con lo que nosotros vamos a trabajar, entonces me quedo con esas tres, pero de alguna manera, obviamente, la palabra, el significado en este caso remite a la acción del verbo escribir, ¿no? O sea, el verbo escribir es algo más bien técnico, ¿no? Mecánico, que es una actividad que nosotros realizamos con nuestras manos, sea que elijamos hacerlo de forma manuscrita, o sea que elijamos tipear a través de una máquina, una computadora. Es una acción mecánica que conecta de alguna manera con nuestro cerebro, las ideas, las emociones, y trasladamos a la mano, que vuelve de alguna manera el pensamiento en ideas concretas, en estas palabras que son estos signos trazados en papel. Pero la acción de escribir, cuando hablamos de escribir creativamente, cuando no solo buscamos de alguna manera trasladar una palabra, un concepto, combinar simplemente las letras, porque digamos que esta apreciación del diccionario podría ser ejemplificada con un ejercicio que muchos de nosotros habremos eh, hecho, sobre todo en la etapa escolar, que es el dictado, ¿no? Yo les digo, para practicar la ortografía o la letra, la prolijidad, les digo, escriban la palabra mesa, la palabra berenjena, la palabra... Y la idea es más que nada reproducir la palabra, y desde ahí está mi gata, esto es parte de Papel en Cero también, la participación de ellas, es un cameo. Y en lo que nos vamos a fijar en el dictado es si esa palabra está bien escrita o no. Ahora, cuando pensamos en escribir creativamente, que es a lo que apuntamos acá, la combinación pasa por otra parte. No tiene solamente que ver con combinar exactamente las letras para que conformen la palabra que queremos, que también, o sea, eso es como lo básico requerido, ¿no? Necesitamos saber escribir, saber esa acción mecánica del verbo escribir, para poder después pasar al segundo paso, que es escribir creativamente. Pero, más allá de saber escribir correctamente una palabra y de saber entender qué es una mesa, qué es una berenjena, la idea en la escritura creativa es buscar una combinación original, nueva, distinta, de diferentes palabras, que pueda incluso resultar no necesariamente lógica, sino metafórica, y que de alguna manera genere un nuevo significado para esos signos ya sabidos, y que entonces podamos pensar en una mesa que llora, que es algo que en la lógica esta de una escritura, de un arte combinatorio, eh, ¿para qué sirve la mesa? La mesa que llora, es raro pensarlo. Pero si nosotros seguimos con esa oración y pensamos en la mesa que llora, porque ahora hay dos sillas frente a ella vacías, entendemos cuál es el concepto que está por detrás y cuál es la emoción o el sentimiento al que nosotros queremos llegar imaginando a esa mesa que llora. Por más que una mesa en la realidad no pueda llorar, sí lo puede hacer en un texto, sí lo puede hacer en la literatura, porque la literatura, escribir creativamente, es
el arte de combinar las palabras de un modo que involucre las emociones de quien escribe, que involucre los pensamientos de quien escribe, no solamente de una forma técnica, sino de alguna manera trascendiendo ese significado primario que tienen las palabras y que de repente utilizamos más en lo cotidiano, para la comunicación, clara, efectiva, por supuesto, pero que de alguna manera el arte de la literatura transforma para convertir frases en objetos que pueden ser hasta de belleza, ¿no? Cuando uno está leyendo y de golpe se tiene que detener para releer, para comprender cuán hondo cala eso que está leyendo en uno mismo. Entonces, sin lugar a dudas que para escribir creativamente debemos comprender, en primer lugar, la técnica de la escritura, manejar la técnica de la escritura, y que escribir sin faltas de ortografía es muy importante para que eso que escribimos sea mejor apreciado y para que eso que escribimos tenga una calidad. Pero antes que todo eso, que es a lo que quizá no refiere el diccionario, porque el diccionario dice en la segunda acepción, componer libros, discursos, como quien dice, voy a componer un libro y arranco nomás. Y en realidad, yo creo, y en esto comulgo con otros tantos autores y autoras que creen lo mismo, que la escritura creativa empieza mucho antes que el momento ese en el que nosotros efectivamente escribimos la primera palabra. Y eso mucho antes, hay una autora argentina que voy a pasar a compartirles en este momento, una presentación que armé para ustedes, para acompañar esta clase. Aquí el título, de qué hablamos cuando hablamos de escribir, ahí en esa foto muchos de los objetos que más quiero y que más me importan a mí. Y les vengo a introducir el concepto de protoescritura. La protoescritura es, dentro de lo que es el origen y la historia de la escritura, tal y como la conocemos ahora, pertenece a los primeros sistemas de escritura utilizados en el principio del periodo neolítico. Fíjense si esto tendrá historia detrás. En donde, si bien estos caracteres que ustedes pueden observar ahí, y quizá les remitan a más como si fueran dibujos, porque efectivamente se basaban en un sistema de simbología preexistente. Es decir, no tenían caracteres específicamente diseñados para reproducir signos como sí lo son las letras en nuestro abecedario, por ejemplo, sino que se trataba de ideográficas, ¿no? O sea, palabras de alguna manera, aunque no existiera todavía el concepto de palabra por entonces, condensadas en la ideografía que representaba a través del dibujo determinadas ideas, determinada transmisión de pensamiento. Entonces, la protoescritura es lo que vino antes de la escritura tal y como lo conocemos. Y en este sentido, la autora argentina de la que les hablaba, que es Rosario Blefari, que además de escritora, fue compositora, música, recientemente y prematuramente fallecida, decía algo muy interesante acerca de lo que ella trabajaba en su taller de canciones, que es trabajo sobre lo que llamo la protoescritura, instancia anterior a la construcción que tiene que ver con un primer momento de pensar, del relacional y de lo expresivo, en que se trata de hacer brotar materiales y provocar su aparición. Y esto no solo me pareció bellísimo, sino que además me parece que es un excelente ejemplo para ilustrar lo que hablábamos antes de cómo de alguna manera la escritura creativa puede resignificar las palabras. En este caso, acabamos de ver lo que significa protoescritura desde el punto de vista de la historia de la escritura, que son esos ideogramas
que transmitían ideas en un momento previo a la existencia de las letras y de todos los conceptos lingüísticos que hoy conocemos, que tienen su lógica propia, que son independientes de los objetos. O sea, la M, ¿no? La M significa una letra, pero la M por sí misma no es nada. Ahora, cuando yo hago M, E, S, A, tengo mesa. Y sabemos lo que es una mesa. Ahora bien, si nosotros le decimos mesa a alguien que no conoce el idioma español y que, sin embargo, en su idioma le dice table a la mesa, la mesa, la palabra mesa por sí misma no le dice nada. No tiene un sentido para él o para ella porque no hizo esa conexión entre lo lingüístico con las ideas. Entonces, esta protoescritura, que en ese momento lo que significaba eran esos simbolitos que ustedes ven ahí, para Rosario Blefari, en su intento de explicar lo que ella trataba de hacer en sus talleres con sus estudiantes para crear canciones, es lo que viene previo al texto escrito creativo. Todos los pensamientos que se suceden en nuestra cabeza cuando hacemos las asociaciones de ideas que nos van a llevar a las frases escritas. Todas las reflexiones, todas las relaciones, todo lo expresivo que tiene que ver no solo con lo que nosotros queremos transmitir a nivel de comunicación, sino también con lo que queremos transmitir a nivel de emoción y de sentimientos, porque cuando escribimos creativamente, ni que hablar sobre todo en algunos géneros como pueden ser la poesía, estamos también intentando transmitir determinadas sensaciones, no solo estéticas, sino también eh, que repercutan a nivel emocional en quien nos lee. Entonces, a mí me interesa también, dentro de esto de lo que ella dice, que haga referencia a esto de hacer brotar materiales. Porque a mí particularmente me gusta pensar en la escritura, eh, en la creatividad que lleva después, que da como resultado la escritura, el pensarlo como una especie de planta, ¿no? Es una planta que uno espera que florezca. Realmente la espera es importante en la escritura, aunque parezca en esta primera definición de diccionario que leímos que va más hacia la acción, escribir, componer libros o discursos, comunicar a alguien por escrito algo. Pero antes de eso que yo quiero comunicar, ¿qué hay? Porque no es del vacío vamos hacia la palabra, del vacío vamos hacia el sentido. No, hay un montón de ideas que están en nuestras cabezas y que son distintas las que están en mi cabeza, que las que están en la tuya, que las que están en la de un amigo, que las que están en la de mi novia, porque también el mundo interior que la habita y que habita es diferente al mío. Por eso sus relaciones van a ser diferentes. Por eso el arte combinatorio que ella o él puede provocar será distinto al mío. Y ahí está la riqueza, justamente, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escribir? Hablamos justamente no solo de eso que se produce en el texto, que ya de alguna manera sería casi que el trabajo hecho, más allá de que después lo podamos corregir, reescribir, está ahí, ya arrancamos a trabajar, sino lo que nos lleva a ese trabajo, el impulso, que es un impulso vital además, porque cuando uno siente el deseo de escribir es casi una necesidad, necesito escribir esto, necesito dejarlo eh, dejarlo escrito en un papel. Hay como una especie de transmutación que se da ahí entre la palabra hablada, la palabra que está en nuestra cabeza en forma de pensamiento, a la palabra escrita cuando se imprime de alguna manera, aunque esa impresión la haga yo misma en un cuaderno. Pero también cuando hablamos de escribir, y acá voy a trabajar con algunas ilustraciones que elegí para esta clase, yo trabajo mucho con ilustradores y con ilustradoras porque al fin de cuentas, la escritura lo que está haciendo es generando imágenes. Yo quiero que ustedes imaginen esa mesa que llora con las sillas vacías enfrente. Y quiero que eso además les provoque algo, una conexión,
que va a ser personal en cada uno, porque cada uno tendrá o no una referencia posible de la tristeza que yo puedo sentir ante una mesa que antes estaba llena de afectos, de amores, y que hoy está vacía. Entonces, elegí a Julia Yellow, que ahora después les voy a contar un poquito de quién es, para que ilustrara estas ideas de qué es también la escritura. Además de este concepto de Rosario Brefari de la protoescritura, de lo que está antes en mi cabeza, en el pensamiento, la escritura también es todo eso que nos provocan los libros. Fíjense la belleza de esta imagen. Fíjense todo lo que sale de ese libro, de las páginas de ese libro, pero a su vez de la cabeza de ella. Porque una vez que nosotros estamos recibiendo las ideas de un libro, pasan a ser nuestras, de alguna manera. Ese mundo, esos nuevos universos, pues tengo que hablar en plural, porque cada libro es un mundo propio, esos nuevos universos generan, evidentemente, toda esa serie de imágenes y de nuevas conexiones y nos llevan en un viaje, en un cohete espacial y nos permiten estar rodeada de animales que pertenecen a la selva, a la sabana, a lugares a donde quizá nunca llegaremos. Y leer es parte fundamental de escribir. Es decir, acercarnos a las letras de autores y de autoras que han escrito antes y que nos pueden, a través de lo que ellos han escrito, por un lado, mostrarnos un camino, ¿no? Porque tanto de aquellos libros que no me gustan como de los que sí, yo aprendo y pienso, hacia este lugar quiero ir, por este lugar no me interesa transitar. Es importante muchas veces para definir el propio estilo. Pero por otra parte también porque es una manera de ver las diferentes perspectivas que se puede tomar, ¿no? Abordando un mismo tema, cómo, según el autor o la autora, puede llegarse a distintas historias. Por otro lado, esto también es escribir. Y fíjense, esta ilustración muy reciente de la autora este año la hizo a propósito del coronavirus. Poesía y pandemia se llama la ilustración. ¿Y por qué esto también es escribir? Porque indudablemente lo que nos sucede y lo que le sucede al mundo en el que vivimos nos afecta, nos influye en lo que estamos escribiendo. Y esto no quiere decir que yo solamente vaya a escribir sobre la pandemia y el aislamiento y la crisis mundial. No. Pero aún así, si la escritura es el arte de combinar las palabras de un modo original y nuevo cada vez, porque cada vez es un nuevo intento, aun cuando yo escriba sobre lo mismo, lo que nos esté sucediendo en ese momento va a influir en las conexiones o en las relaciones que yo puedo hacer. Y, por ejemplo, hoy, por más que nosotras escribamos un cuento en donde ni se mencione la palabra coronavirus, si es un cuento sobre alguien que extraña a otro alguien, de alguna manera va a estar influenciado por esto que podamos estar sintiendo ahora de la necesidad de querer abrazar a nuestros seres más queridos y que sin embargo no podamos porque hay algo que nos lo impide. Y quizá hoy por hoy podamos escribir incluso mejor sobre eso porque lo estamos experimentando. Y lo estamos experimentando de un modo absolutamente nuevo. Absolutamente nuevo. Entonces, esto también es escribir. Cuán permeables somos a aquello que nos pasa y a aquello que nos rodea. Pero claro, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para que lo que nos pasa y lo que nos rodea nutra lo que escribamos. Esto que estamos viviendo, en particular en este momento, como fue un sacudón para todos y para todas, nos obliga a pensar en ello. Ahora bien, todo el tiempo están pasando estas cosas como por la ventana
como está representado el virus en esta ilustración. Todo el tiempo. Pasa que a veces estamos tan concentrados en otras cosas, tan preocupados por otras cosas, que no llegamos a verlo. La práctica de la escritura me conecta con lo que pasa, pero también me conecta con quién soy. Y esta imagen, sacada absolutamente del contexto de la intención de la autora, en este caso, me pareció propicia porque también cuando uno escribe, y por eso también viene esto de qué hablamos cuando hablamos de escribir, uno se encuentra, uno empieza a armarse en un puzzle de diferentes piezas que tienen que ver con recuerdos, que tienen que ver con lo que somos, pero también tienen que ver con la fantasía y con aquello que quisiéramos protagonizar o vivir. Y que muchas veces quizá no lo lleguemos a protagonizar nunca, pero sin embargo sí lo puedan protagonizar nuestros protagonistas. Entonces, esto también es escribir. Es un ejercicio de contacto con quién, con esta persona que está acá y que está escribiendo y que está conectando unas palabras con otras distinto de la manera en la que otras personas pueden hacerlo. Entonces, por un lado, digamos, voy a dejar de compartir por un rato esto, ya volveremos. Por un lado, tenemos lo que es la técnica, cómo se puede escribir mejor, cómo se escribe un poema, cómo se escribe un microrrelato, que es lo que vamos a aprender nosotros en este curso, cómo podemos ser más certeros a la hora de elegir determinadas palabras, cómo animarnos a usar más las metáforas o las imágenes literarias en general. Pero por otro lado, está eso que es tan difícil de transmitir y que es lo que Ana María Súa llama el misterio. Y no me voy a aventurar a explicárselo yo con mis palabras, sino que les voy a leer un fragmento de lo que es la introducción de este libro con el que vamos a trabajar. Este libro se llama Cómo escribir un microrrelato, justamente. Y dice, hay una técnica para escribir, pero también hay un misterio, el de los mineros. El punto de partida es siempre la búsqueda de la idea original, es decir, el misterio, que es también lo más difícil de analizar, de transmitir. Suele ser la primera pregunta que un autor de cualquier género enfrenta ante un auditorio. ¿De dónde salen? ¿Cómo se le ocurren a un escritor las ideas? ¿Cómo y dónde encontrar esa piedra, esa veta que llevará al diamante? ¿Cómo reconocerla en la pared de roca o perdida en la montaña de piedrecitas falsas? Hay, sin embargo, formas de aproximarse al misterio, ejercicios que lo pueden conducir a ese socavón de la mina donde está escondida la veta de sus propias ideas. Es mucho más fácil referirse a la técnica. Se trata de tallar la primera versión, esa primera idea original que es como una piedra en bruto hasta obtener un diamante facetado. Como el material del que se parte es pequeño y frágil, hay riesgo de que se rompa en el proceso y se haga necesario volver a empezar. Dentro de ese mínimo guijarro, cada palabra tiene el peso de una roca. Y sin embargo, también hay algo que decir acerca del misterio, que está en el centro de la creación. ¿Cómo y por qué aparecen las ideas? A ese lugar secreto apenas es posible aproximarse y sin embargo lo intentaremos. Por ejemplo, pensar en la creación como el establecimiento de conexiones no evidentes entre zonas de la realidad, como la posibilidad de relacionar situaciones, objetos, palabras, hechos aparentemente desligados unos del otro. Hay que tener en cuenta que lo que se crea de verdad es prácticamente nada. Una construcción a partir de los viejos materiales de siempre, en base a estructuras predeterminadas por la tradición, como hicieron los conquistadores españoles cuando utilizaron los bloques de los templos paganos para edificar sus iglesias. Lo que la gente llama creación es simplemente el ejercicio de un arte combinatorio. No se inventa nada. Lo que hacemos es combinar de forma diferente
trozos que tomamos de la realidad. Tenemos entonces dos vertientes que se unirán. La tradición literaria, que dará el marco, la estructura por un lado, y por otra, la experiencia propia o ajena, hecha de todo lo que uno vivió, estudió, leyó, conoció, sufrió y le contaron. Solo es posible crear a partir de lo que ya se conoce. Me encanta compartir con ustedes esta idea del minero, de que cuando uno escribe está de alguna manera trabajando como en una mina, en donde hay muchas piedras por ahí, en donde no todas son piedras preciosas, pero en donde sí algunas se pueden convertir en piedras preciosas. Es muy difícil que la piedra preciosa aparezca así, solita, porque eso querría decir que alguien antes la estuvo trabajando para poderla pulir y para que se convierta en un diamante. Por lo general, cuando uno va tras algo original y propio, lo que consigue al principio, cuando va a esos materiales de los que puede hacer brotar algo, volviendo a Rosario Blefari, son piedras en bruto, ideas que, que podemos trabajar si lo deseamos y en las que tenemos que poner, como ustedes vieron ahí, mucho de nosotros mismos para poder llegar a contar algo que realmente nos represente, que realmente nos importe, que realmente nos interese y que así logre interesar a otros. El misterio, eso tan difícil sobre lo que hablar, porque de verdad es más fácil compartir una técnica, decir, bueno, escriban esto. Las frases tienen que contener tantas, la puntuación es así, la ortografía es no sé qué, que compartir, bueno, pero ¿de dónde saco las ideas? Y ahí volvemos a esta imagen del puzzle que veíamos recién de Julia Yellow, las ideas están dentro. También fuera, como la imagen del coronavirus en la ventana. Pero aún así, cuando están fuera, para poderlas escribir, yo hago un proceso de interacción, de contacto entre el afuera y el adentro, y meto esa experiencia en mí para ver qué sale después. ¿Cómo interpreto yo esa realidad que veo, a la que asisto, en la que participo? Entonces, si será importante el material personal, si será importante la protoescritura, todo eso sobre lo que nosotros pensamos, reflexionamos, todas las relaciones que hacemos, todo lo que nos pasa, por ejemplo, por dentro, cuando yo pronuncio la palabra mamá. La palabra mamá puede transmitir a cada uno de ustedes que me está escuchando cosas diferentes. Y si yo les dijera 1, 2, 3, ya, a escribir todo lo que se les ocurra a partir de la palabra mamá, saldrían muchas ideas, saldrían muchas imágenes, muchas anécdotas personales, muchas ideas también preconcebidas, tradicionales acerca de lo que se espera de una madre, por ejemplo. Variaría mucho si la autora que está ahí ya fue mamá o desea serlo, si no desea serlo y nunca lo ha sido. Si en quien piensa en realidad no es en sus hijos o hijas, sino en su madre, si la mamá ya no está viva, si la mamá tiene un buen vínculo con ella o él, o por el contrario, los textos van a ser diferentes, todos en función de esas variantes, de esas relaciones que nosotros podemos hacer. Entonces, la escritura requiere de un trabajo grande, de un trabajo personal, íntimo, y también de un trabajo práctico y técnico que tiene que ver con esto de ir puliendo la piedra para convertirla en algo mejor, en algo más digno de tener ahí a la vista exhibido. Y en ese sentido, la práctica es fundamental. Siempre se dice, y parece una obviedad, y puede ser como, eso es mentira, tiene que haber un secreto ahí detrás, que a escribir se aprende escribiendo, pero la realidad es esa. El secreto o el misterio se va alumbrando en la medida en la que se escribe. Y uno descubre quizá que no tiene tanto talento, o que sí lo tiene y wow, apareció ahí, pero no apareció de primera, quizá.
Pero aún, y esto yo lo creo firmemente y lo insisto mucho con las personas que vienen a mi taller, que muchas dicen, yo en realidad a mí me despierta como una curiosidad el tema de la escritura, pero leo más de lo que escribo, nunca me animé a escribir creativamente, de repente antes, cuando era chica, pero ahora no sé. Y no sé si mis ideas son tan buenas, y no sé si tengo historias. Y es como, para, no importa. Todo eso en este momento no importa. Lo vamos a ir descubriendo. Lo vamos a ir descubriendo en el hacer y en la práctica y en las consignas y en los ejercicios. Pero sobre todas las cosas, ahí la palabra clave es, siento esta curiosidad por escribir. Me quiero acercar a la escritura de una manera diferente. Y eso es lo más válido de todo. Después veremos el contenido, después veremos la táctica, la estrategia, la técnica para lograr ser más efectivos con lo que queremos ser. No todos tenemos que pretender publicar, ser famosos por lo que escribimos. Tenemos que pretender gozar escribiendo, que es muy distinto. Yo puedo estar escribiendo para mí todos los días en un cuadernito y que eso me sea suficiente. O puedo escribir para gente que quiero, que está a mi alrededor y que definitivamente se va a sentir muy regalada cuando yo le entregue algo hecho por mí, que viene de mí, inspirado en ella o en él, y que eso me baste. Y eso es también válido. Vivimos en una sociedad muy consumista, con ese afán de productividad, en donde lo productivo es igual a aquello que me retribuye, económicamente hablando. Y en realidad, la escritura no tiene por qué encararse únicamente desde ese lugar. Si lo quiero hacer profesionalmente, fantástico. Yo, por ejemplo, lo quiero hacer profesionalmente y sí, y me gusta cuando recibo una retribución económica por lo que hago, porque yo trabajo de eso. Pero también escribo un montón de cosas que no nacen con ese objetivo y que disfruto tanto escribiéndolas, a veces incluso más, que aquellas por las que me encargan o que tengo que hacer por trabajo. Y es un espacio personal que me sirve para conectar conmigo, que me sirve muchas veces para conectar con otros, pero desde una carta personal, no algo que yo publicaría o que me interesaría mostrar a nivel más público. Y eso también es válido. Eso también es válido. Y forma parte de el valor que yo le doy a tener o no una vida plena. Una vida en donde no solamente entren aquellas cosas que me retribuyan económicamente o que me den un título para colgar en la pared o que me den una experiencia más para poner en el currículum, sino algo que a mí me permita disfrutar de mí mismo, de eso que creo. Entonces, en ese sentido, les voy a leer un último texto por hoy, antes de pasar a los ejercicios, porque por supuesto que les voy a dejar algunos ejercicios para hacer. Este es el otro libro al que me refería al principio, que forma parte de los libros que se van a ganar en el concurso de microrrelato para quienes deseen participar. Es un libro que se llama Si quieres escribir, de Brenda Willand, que es una escritora norteamericana. No se ve bien, no importa, créanme. Y que tiene que ver con esto del trabajo del que hablábamos, y de la práctica, de sentarse a escribir, y de que si no salen las ideas hoy, pensar que pueden salir mañana, pero que es importante ese rato que hoy le dedicamos a pensar en las ideas que no salieron. Dice ella, a menudo escuchamos la palabra inspiración e imaginamos algo que viene de afuera, como un burbujeo de luz, bajo cuyos efectos, en un rapto iluminado de los sentidos, con el cabello revuelto y una excitación exaltada, un poeta o un artista empieza a pintar o a escribir impulsivamente. Siempre me ha despertado una profunda tristeza imaginar que esto era la inspiración, pues nunca he sentido nada parecido. Cuando la inspiración llega, lo hace de una forma lenta y silenciosa. Pongamos el ejemplo de alguien que desea escribir. Lo normal es que no lluevan demasiadas ideas al primer intento, quizá ninguna. Esta persona puede sentarse ante la máquina de escribir sin pulsar ni una sola tecla,
mirar por la ventana y enredar los dedos en el cabello con una mirada ausente durante 1 o 2 horas. No importa. Esto también es positivo porque puede pasar que en este estado de ensueño, tarde o temprano, pueda escribir algo sobre el papel. Lo que sí importa es saber que ha de sentarse un rato al día siguiente y lo mismo al otro día y así todos los días durante algún tiempo. La idea proyectada de que tenemos que estar activos y llenos de energía a todas horas es equivocada. Bernard Shaw afirmaba que no era verdad que Napoleón estuviera siempre dando órdenes a una docena de secretarios y ayudantes, tal como se nos ha contado. Seguramente dedicaba un tiempo, tal vez meses, a pensar estas decisiones. Esta es la razón de que a menudo personas inteligentes, que sienten inclinación a hacer las cosas en el momento y que a su vez empujan a otros a comportarse como ellos, suelen pensar que no son creativos. Pueden serlo en efecto, pero es preciso que concedan al ocio, a la pereza o a la soledad un rato y que permanezcan durante ese lapso de tiempo tan inactivos como un hombre que pesca en un muelle mientras mira y piensa en silencio. Esta mirada silenciosa y este modo de pensar forman la imaginación, porque permiten que fluyan las ideas. Escribir es un modo de pensar, una forma más del pensamiento, más elaborada, más reflexiva, en donde ese tiempo previo que dedicamos en nuestra cabeza a la protoescritura es absolutamente necesario para la creación que viene después. Voy a la presentación por última vez para mostrarles, en primer lugar, a Julia Yellow, que es la ilustradora que nos acompañó durante la clase. Nació en Taiwán, pero trabaja actualmente desde Los Ángeles. Pueden ahí desde la web conocer más de su trabajo. Estas fueron las autoras con las que trabajamos hoy. Con Ana María Súa particularmente nos vamos a quedar porque es el libro sobre cómo escribir microrrelato, es uno de los que va a basarse este curso. Allí están los 2 libros a los que hice referencia, y esos son los 2 libros que efectivamente pueden ganarse en el concurso al finalizar agosto. Y ahora sí, vamos a los ejercicios. El ejercicio 1A va referido a lo que fue la primera parte de esta clase con respecto a la protoescritura. Y te pide tomarte el tiempo de pensar con tranquilidad y concienzudamente, que quiere decir poniendo una atención real a eso que estás haciendo, no mientras estás haciendo otra cosa, darte el tiempo de pensar, sino que esa cosa sea pensar. En aquellos temas que me importan, sobre los que suelo hablar, leer, buscar en historias de películas, informarme. Temas que probablemente se repitan. Voy hacia ciertos asuntos. Me interesa profundizar en ciertas cosas. Me da curiosidad cuando alguien habla sobre. Pensar en esos temas. ¿Sí? ¿Cómo son habitualmente los libros que leo, las películas a las que asisto? ¿Qué tienen en común? Una vez meditado el asunto, listar aquellas cuestiones que haya reconocido como relevantes para mí, identificando el o los géneros que más me interesen, tipos de personajes, asuntos, autores y autoras, por supuesto, no nos dejen afuera. Mirando esta lista, preguntarse, ¿qué historias podría escribir yo con todo esto? Fíjense que es protoescritura, no les estoy pidiendo que escriban, no les estoy pidiendo que ya se pongan a tramar algo, simplemente que empiecen a pensar en el asunto. 1B, tomarse el tiempo de repasar aquellos eventos de nuestra vida que nos hayan marcado de forma particular, desde la infancia, pasando por la adolescencia, la entrada a la adultez y llegando a quien soy ahora. Listar los acontecimientos que considero más relevantes, los encuentros con personas fundamentales para mi vida, los momentos en los que pude haber pensado la realidad supera la ficción. Esto que me pasó es digno de una película. Bueno, pensar en ellos. Pensar en aquel maestro que tenías y que tanto te marcó para empezar a pintar con acuarela. Pensar en aquella vez que ibas caminando por la calle y alguien te habló por sorpresa y eso que te dijo te dejó. Pensá en todo esto. ¿Qué historias me agradaría contar de todo esto en primera persona? Es decir, si yo tuviera que contar esto a alguien, contar estos acontecimientos importantes, ¿cuáles serían?
¿Qué momentos tomaría? Esto, todo lo que tiene que ver con la protoescritura. La segunda, la conexión creativa. Esto de lo que hablábamos, de que escribir creativamente es combinar de una manera nueva las palabras y convertirlas en frases, en textos con un sentido nuevo, que resignifica de alguna manera todo eso que está escrito. A partir de lo reflexionado sobre tus intereses, experiencias y curiosidades que hicieron en las etapas anteriores, observa las siguientes imágenes, todas ilustraciones de Julia Yellow, que ya se las voy a mostrar. Elige la que más resuene en ti para relacionarla creativamente con aquello que has trabajado en los ejercicios de protoescritura y ahora sí, escribe una historia a partir de la ilustración. Intenta no sobrepasar la página de longitud. Esto es porque estamos trabajando justamente en microrrelato y ya para empezar a estrenarnos. Ahora bien, ¿se te va la mano y seguís escribiendo? Seguí, no te preocupes, no limites la imaginación. Si podés remitirte a una página, perfecto, lo que sería una carilla o una página en el Word, si vas a escribir en la computadora. Pero si no, seguí adelante. Y lo más importante, disfrutarlo. La relación que tú tenés que hacer con las imágenes que vienen a continuación no es una relación únicamente lógica y lineal. No es que si yo acá dije los temas que más me interesan son los perros, entonces yo voy a tener que relacionar la imagen que tuve con un perro. No hagas no pienses tan linealmente. Déjate llevar por todo eso que te pudo haber provocado reflexionar sobre tu protoescritura para después, una vez que la imagen llegue a ti como una impresión, hacer un link que puede ser absolutamente libre y no remitir a nada concreto de la propia imagen tampoco. ¿Sí? Las imágenes son las siguientes. Y te pido que observes detenidamente, esto va a ser un video, así que tú le puedes poner pausa y mirar y observar, y si no las puedes encontrar en la página de la ilustradora también, que fue de donde yo la saqué. Observe detenidamente todos los detalles, porque quizá no vayas a escribir sobre el hombre que está ahí sentado, sino sobre lo que está nadando ahí abajo, o sobre la flor, o sobre... Quizá te convenga averiguar cuál es esa flor, qué tipo de flor, por qué esa flor en esta imagen. Lo que tú quieras, donde quieras centrarte, como quieras enfocar la historia. Imagen número 2. Nuevamente, observar los detalles, pensar también en todo lo que nos puede aportar los 5 sentidos. No solo ver, tratar de pensar en lo que se escucha. Ahí hay un instrumento musical, por ejemplo. Lo que se huele, hay humo. Lo que se podría saborear o pensar, hay unos pétalos por ahí de la flor. No digo más, observalo tú. Imagen número 3. E imagen número 4. Con estas imágenes, tú podés crear la historia que quieras. Y si te interesa compartir conmigo los resultados y recibir de mi parte una devolución, con muchísimo gusto recibo al mail de papelencero@gmail.com, los textos que deseen compartir conmigo. Así que hasta el próximo viernes, en donde vamos a introducirnos al tópico de qué hablamos cuando hablamos de microrrelato. Un placer.